Hola, hoy desde las dos orillas quiero proponerles una discusión moral. Eh, ¿Qué pensamos todos respecto a las personas que se equivocan, cometen delitos, surten un proceso judicial con ellas, terminan condenadas, van a la cárcel, allá viven de todo, pagan sus condenas y salen nuevamente a la sociedad? ¿Será que el castigo de haber estado en una prisión, cuando sabemos que en Colombia el sistema penitenciario se encuentra en estado de cosa inconstitucional, es decir, es absolutamente violatorio, está por fuera de nuestra constitución, no es suficiente como para tener que castigarlos nuevamente moralmente cuando están en la sociedad? ¿Queremos acaso una condena moral perpetua, además de la que ya hubieran pagado físicamente, intramuralmente, hubieran pagado con su dignidad y pues respondiendo por todos los errores cometidos? Yo pienso que no, yo pienso que Colombia tiene que darse la oportunidad de que aun cuando ese sistema penitenciario ha fallado y es malo, debe realmente existir esa posibilidad de reinserción social, de resocialización, que es uno de los fines de la pena. La pena no está hecha aquí entre nos para la venganza de la víctima, para saciar su sed por los daños recibidos, porque finalmente la víctima que no perdona, así condenen a la persona que le causó daño, sigue sufriendo. Porque mire, el victimario sale después de haber pagado prisión física, de haber cumplido una condena, y si la víctima no perdonó, la víctima sigue con ese dolor. El derecho penal descansa sobre los hombros de la víctima y el perdón que ella pueda dar. Eso no quiere decir que es que no se deban castigar, que no se va a perseguir el delito, no. Pero lo que les propongo es discutir sobre o pensar al respecto de si las personas que purgan la prisión, cumplen con la condena y además ayudan a encontrar la verdad, no merecen una segunda opinión, una segunda oportunidad. Miren, en este momento sabemos todos hay una crisis por lo que sucedió con los camiones de La Guajira, en donde funcionarios inescrupulosos aprovecharon la sed de los niños y la sed de todas esas personas que en La Guajira viven ese vacío de poder, viven ese vacío de los servicios públicos, porque no les llega agua, porque no tienen alcantarillado, en fin, y utilizaron los carrotanques para lucrarse, para llenarse los bolsillos y bueno, al parecer todo terminó yendo a otras fuentes y a otros actos que necesitamos conocer. Las personas que tienen, al parecer, autoría o participación en esas conductas han anunciado públicamente que quieren colaborar y uno de ellos buscó al doctor Gustavo Moreno y todos estamos muy, digamos, indignados que porque un señor como Gustavo Moreno, que fue condenado por corrupción cuando fue de la fiscalía, entonces ahora ¿qué hace litigando? ¿Qué hace en ese rol social nuevo buscando verdad a través de un proceso judicial tan importante? Bueno, pues no pretendo ser un abogado de oficio, pero sí les quiero contar cosas que ustedes tal vez no sabían. Y es que cuando las personas son descubiertas por sus errores, pues todos nos volvemos unos jueces implacables. Todos nos la pasamos tirando piedras, sin recordar que tal vez todos tengamos el deber de recordar que en algún momento de nuestras vidas debemos tener compasión, debemos entender que errar es humano y que se tiene derecho a la segunda oportunidad. Quien no haya pecado, quien no se haya equivocado, sí, claro, que tire todas las piedras que quiera tirar. Pero la condena moral perpetua, yo creo que no debemos tenerla en Colombia. Por eso les voy a hablar de este episodio, del principio de oportunidad que hundió Gustavo Moreno cuando era fiscal anticorrupción. Si hay algo que envenena y aniquila el Estado social de derecho, es esa ponzoña inoculada por el servidor judicial corrupto. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Aunque a veces, inexplicablemente como en este caso, del veneno salió el antídoto. Todo lo que la corrupción le ha hecho a la justicia es nauseabundo. Por ejemplo, el descaro del delincuente Carlos Matos, que compró a servidores judiciales para conseguir una exótica medida cautelar solicitada, qué casualidad, por su abogado Néstor Humberto Martínez. ¿Qué tal lo del ex magistrado Jorge Pretel cuando trató de convertir a la Corte Constitucional en una plaza de mercado en la que se podía seleccionar el fallo judicial? Algo que en verdad nos dejó perplejos. ¿O qué tal
descubrir que la Corte Suprema de Justicia estaba convertida en un sepulcro blanqueado por cuenta del cartel de la toga, algo realmente asqueante, algo que nos pareció terrible a todos. Por fortuna, y en contra de todos los pronósticos reservados frente al escándalo de la toga, el antiveneno apareció en su momento a pesar de que la enfermedad del cartel ya había hecho metástasis en la propia Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Y es que fue desde allí, precisamente, donde surgió el remedio. Así es, el exdirector anticorrupción Gustavo Moreno, luego de ser capturado y descubierto por la maltrecha justicia, decidió ayudarla para desenmascarar el cartel de la toga que, como un depredador sin conciencia, despiadado, insensible y silente, aguardaba desde su trono con sus togas, esperando su siguiente presa. Algo así como lo que sucede con todos los que están calladitos, esperando que condenen a los que ya cogieron en el tema de los carrotanques, a ver si se salvan. En fin, el doctor Gustavo Moreno batalló hasta que logró devolver a la justicia una opción para desenmascarar el cartel y volver a darle a la Corte la confianza ciudadana como fuente de solución a nuestros problemas sociales. Pero antes de su caída y de esa batalla por la verdad, hubo un episodio desconocido por todos en el que gracias a Moreno la justicia pudo seguir su curso. Creo que es hora de contarles un episodio en el que el hoy exfiscal Moreno obró de la forma como se debía hacer cuando se tiene la autoridad, pues él, estando en uso de sus funciones anticorrupción en la Fiscalía, un día cualquiera, mucho antes de que se descubrieran sus pecados capitales, tuvo que recibir la queja de un ciudadano que revelaba cómo el vicefiscal general de la época, Jorge Perdomo, obrando como fiscal general encargado, tan solo en 25 días, óigase bien, en 25 días desde que se formuló y justo antes de que tuviera que entregar su cargo, aprobó un principio de oportunidad en el que se afectaba impunemente a las víctimas de un grave caso de corrupción y así se burlaba de la justicia. Y es que me refiero a un episodio de corrupción gigantesco en el que el exdirector de sociedades de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, Luis Fernando Sáchica, utilizó su poder para cometer varios delitos con los que injustamente le arrebataban a varias familias de empresarios en el país sus bienes, para luego entregarlos a depositarios amañados, a cambio de una millonaria preventa. Cuando la queja del ciudadano llegó al despacho del director anticorrupción y él observó que el principio de oportunidad solo beneficiaba al victimario y que todo ello terminaba en una burla a la justicia, el director anticorrupción Moreno decidió convocar un comité técnico jurídico al que citó a la fiscal que llevaba el caso. En aquella ocasión, la fiscal valientemente explicó que las directrices de adoptar ese principio de oportunidad veloz venían misteriosamente de sus superiores y que ella no compartía ese precitado principio de oportunidad porque inexcusablemente la justicia no ganaba nada. Lo cierto es que cuando me enteré del comité jurídico, porque, bueno, el ciudadano de la queja del que les hablaba es quien hoy les habla. Así es que cuando me enteré, les decía, inicié una ardua lucha judicial para que me fuera revelado el documento, pues sin motivo alguno se me ocultaba y yo quería ver qué era lo que plasmaba, qué revelaciones habían escrito allí por parte de la fiscal del caso y las posturas que hubiera adoptado el entonces director anticorrupción que citó el comité jurídico. Todo mostraba, en efecto, que el reprochado principio de oportunidad debía caer porque constituía un despropósito a la verdad. Así es que no debía mantenerse ni debía prorrogarse. Y en efecto lo logré. Tras muchas batallas en los estrados, el premio para aquel victimario, para que no lo investigaran más, dejó de producir efectos. Y gracias a ello, hoy Luis Fernando Sáchica está condenado a 27 años de prisión, cerrándose así uno de los capítulos más vergonzantes de la corrupción judicial del país. Cuando Moreno cayó del pedestal de la toga, todos le caímos encima y lo criticamos implacablemente hasta el desespero, tanto que nada de lo que hubiese hecho bien el exfiscal Moreno, el padre de la familia, el esposo o el abogado, pudo rescatarse. Pues bien, hoy es el día y quiero hablarles de la parte blanca del papel, no del punto negro que todos vemos, que más bien parecía un cráter. El exfiscal Gustavo Moreno se le debe a él la condena de Sáchica
y de todos los demás que en ese caso de la DNE o Dirección Nacional de Estupefacientes fueron condenados por ese terrible montaje judicial del año 2010 en el que se vinculó a familias inocentes como personas que lavaban dinero para las FARC. Una cosa infame. ¿Por qué ahora, si logró justicia en ese caso el doctor Morena, no podemos creerle? ¿Por qué ahora no podemos creer que él sí va a hacer el bien para la justicia y para el país con su nuevo rol de litigante, después de haberse resocializado, después de tener esa reinserción social, de haber estado en Estados Unidos, en las implacables cárceles americanas y en el difícil estado de cosa inconstitucional de las cárceles colombianas? ¿Por qué? A la fecha, no conocemos nada de la resocialización del ex magistrado Pretel y debería ser pública, como público fue el daño que causó. Mucho menos conocemos algo bueno del condenado Matos, todo lo contrario, solo sabemos que se la pasa de triquiñuela en triquiñuela. En cambio, si lo pensamos, podremos ver con claridad que Gustavo Moreno sí cambió y seguramente vamos a verlo haciendo cada vez más y más cosas buenas por el país y la justicia. Y es que las segundas oportunidades sí existen. Él es la muestra. Esperamos justicia, esperamos verdad y esperamos que todos seamos capaces de perdonar. Muchas gracias.